Estos últimos partidos de la selección argentina nos dejaron más dudas que certezas en cuanto a cómo paró el equipo Scaloni, en cuanto a qué es lo que pasó dentro de la cancha y en cuanto a cómo vamos a afrontar lo que se viene de cara al futuro. Entonces en el video de hoy vamos a estar repasando lo que para mí son los mayores errores que tenemos que corregir de cara a todos los partidos que se vienen con la selección argentina. Así que sin nada más que decir, comenzamos. Vamos a empezar a charlar sobre esto, pero teniendo en cuenta que empezamos desde abajo hacia arriba, de manera tal de empezar a hablar primero sobre los problemas defensivos. En este caso está la duda en el arquero. Si bien Emiliano Martínez fue titular en los últimos dos partidos de eliminatorias, se genera una duda en cuanto a quién va a terminar jugando, porque por más de que Armani esté dentro del equipo, si sigue dando positivo va a seguir jugando Emiliano Martínez. En mi opinión, hoy por hoy el mejor arquero que tenemos es Emiliano Martínez, tanto en actualidad como en calidad, porque no es lo mismo ser bueno que estar teniendo un buen presente, y Emiliano Martínez es las dos cosas, es bueno y tiene un buen presente, tanto en el Aston Villa como en la selección argentina, que de a poco pudo mostrar. No mucho, porque tampoco es que lo exigieron mucho en los partidos eliminatorios, pero de a poco fue mostrando los matices que tiene y que lo hacen un jugador tan deseado en toda Europa. En este caso yo creo que hoy por hoy es el jugador indicado cuando hablamos de dudas en el arco, cuando hablamos de un arquero que tenga la seguridad suficiente, que es lo que le falta quizás a Marchesín, que se vio en el partido contra Colombia, que le falta a Armani, porque Armani también la pelota parada en los centros le costaba bastante salir o a veces directamente ni salía. Emiliano Martínez salió en todas, cortó todas. Y encima, hasta en el momento en el que termina cayendo con Yerry Mina, no suelta la pelota, gente. No soltó la pelota en ningún momento, por más de haber recibido un golpe súper duro. Estamos hablando de, hoy por hoy, el mejor arquero argentino en la actualidad. Y hoy por hoy yo creo que es el arquero que necesitamos en la selección argentina. Después seguimos con el problema en los defensas. Pero antes les voy a pedir que se suscriban al canal, que ya estamos cerca de los 1600. Y no se olviden dejar un like y comentar en el video. Siguiendo con esto, tenemos el caso de Nicolás Otamendi. Que Nicolás Otamendi para Scaloni sigue siendo un baluarte importante dentro de la defensa de la selección. En mi caso yo creo que está bien que lo convoquen, pero hoy por hoy no está para ser titular. Por más de que en el Benfica juegue como titular, haya jugado casi todos los partidos, haya sido una pieza importante en las épocas pasadas de la selección argentina, hoy por hoy no está como para ser titular. Estamos hablando de un jugador que le costó muchísimo contra Colombia. Venía a hacer un muy buen partido y después del penal fue muy paupérrimo. Yo, es más, había tuiteado en el Twitter del canal que me parecía que estaba haciendo un excelente partido hasta el momento en el que provoca un penal. Y es eso, lamentablemente el temperamento de Otamendi a veces juega en contra y a veces juega a tu favor, porque es un jugador que sabe plantarse contra un árbitro, plantarse contra un jugador, porque es un jugador que tiene un temperamento muy específico que a veces no ayuda en la cancha. Esto se notó muchísimo. Ese manotazo desesperado del jugador colombiano que lo cruza por atrás fue muy de más. Eso ya lo saben todos, pero bueno, es un jugador que lamentablemente el temperamento a veces le juega en contra y a nosotros también, porque termina provocando este tipo de penales, este tipo de faltas absurdas que a nosotros no nos ayudan en absolutamente nada. Entonces yo creo que hoy por hoy Otamendi tiene que dejar de ser jugador, un jugador titular, un jugador recurrente dentro de la selección. No estoy diciendo que sea un jugador que tiene que dejar de estar dentro de la selección, sino que creo que es un jugador que no debería ser titular. ¿Por qué? Porque es un jugador que tiene una experiencia, tiene una capitanía nata. Es un jugador que sabe acomodar a los jugadores, sabe acomodar también a los jugadores rivales cuando le toca salir a achicarlos dentro de la cancha. Y bueno, yo creo que en esa parte sí aporta bastante a lo que puede ser el seleccionado argentino. Después tenemos la duda en el doble 5. Hoy por hoy Argentina no puede jugar con un doble 5. ¿Por qué? Porque en el doble 5 lo más probable es que veamos a De Paul y Paredes. ¿Por qué? Porque De Paul y Paredes justamente son los dos jugadores pilares dentro del esquema de Scaloni. Entonces, obviamente, no vamos a poder seguir teniendo en cuenta a este tipo de jugadores para hacer un doble 5. Tendríamos que buscar otras alternativas. Y la otra alternativa es jugar con una línea de 3 mediocampistas, que es hoy por hoy lo mejor. Generás amplitud en la mitad de la cancha. Generás o traes un jugador que sepa mover la pelota bastante bien, como lo puede ser Lo Celso, como lo puede ser Ezequiel Palacios, que son quizás los jugadores más
los que se piensa cuando hablamos de jugadores que necesita la selección argentina hoy por hoy. Lo Celso es un jugador que, como lo vieron en el video pasado, es un jugador que necesita la selección argentina. Y necesitamos un jugador así que pueda aportar esa jerarquía a la hora de tener la pelota en los pies, de saber mover la pelota, de posicionarse bien, porque es un jugador que se posiciona muy bien dentro de la cancha y que eso a la selección le puede ayudar muchísimo posta. Entonces yo creo que hoy por hoy es el baluarte importante que podríamos llegar a tener de cara a usar este tipo de esquemas con el 4-3-3. Hoy por hoy prácticamente es la mejor opción que tenemos cuando hablamos de sumar a alguien a la duda de Paul Paredes más alguien. Ahí entraría tanto Lo Celso como Ezequiel Palacios. Hoy por hoy, con el gran rendimiento que tuvo en este último partido contra Colombia, por más de que después haya salido en el segundo tiempo, yo creo que Lo Celso tiene más que merecido el puesto dentro de la selección argentina. Por lo menos por ahora. Después, si su nivel empieza a decaer, quizás ahí saldría en otras opciones. Pero es claro que es la mejor opción cuando hablamos del mediocampo argentino. Después tenemos la incógnita en el ataque, que Scaloni ha rotado muchísimo esto y hasta ha dejado a figuras claves dentro de lo que eran sus esquemas en partidos anteriores afuera. Estamos hablando del caso de Ocampos, un jugador que pasó de ser titular con Scaloni a estar afuera de la lista de la Copa América. Estamos hablando también quizás de un jugador que era importante o se estaba convirtiendo en una pieza importante de la selección. Después, bueno, llegó Nico González, le sacó el puesto y se hablaba de que podía llegar a ser un suplente dentro de lo que era el ataque. Después vino Di María lo hizo bastante mal, tuvo matices de que parecía que iba a hacerlo muy bien en el partido contra Chile y fue bastante malo, sinceramente. Después, bueno, se hablaba un poco sobre este problema que podría llegar a haber tenido Lucas Ocampos con el técnico, pero yo lo descartaría hoy por hoy. Y creo que hoy por hoy Ocampos era una pieza importante que podríamos llegar a tener de cara al futuro dentro de la selección. Me parece bastante injustificada su salida. Quizás la de Foyt sí un poco más justificada por una cuestión de que sinceramente tuvo un flojo rendimiento jugando hasta de 4 hasta de central como lo hizo con Colombia. Me pareció muy flojo y hoy por hoy yo creo que tiene más merecido estar afuera de la lista, lamentablemente, que Lucas Ocampos, que no estaba haciendo tantos méritos como para literalmente ser borrado dentro de la selección. Después, bueno, tenemos la incógnita de que si sigue estando Di María, ¿qué puesto va a ocupar Di María? Si va a ser titular o si va a ser suplente de Nicolás González. Si Nicolás González está bien físicamente, yo creo que va a ser Nico González el que sea parte de la selección argentina titular. En el caso de que Nico González no esté, sinceramente creo que Di María va a llegar a estar siendo parte del esquema titular de Scaloni. Entonces ahí se generaría otra de las dudas que hay en cuanto a el curso del ataque dentro de la selección. Y bueno, esas son las dudas que hay dentro de lo que es la selección argentina de Scaloni. Espero que les haya gustado el video de hoy, no olviden suscribirse si quieren más videos como estos y nos vemos en un próximo video.